Gracias por continuar con nosotros. El tema migratorio se ha convertido, si se quiere, en el pan nuestro, no de cada día, de cada hora, porque cada momento aparecen informaciones, se toman decisiones. Para hablar de esto tenemos como invitado a nuestro abogado de inmigración, el doctor Héctor Benítez. Ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. El doctor Benítez está hoy, ustedes se lo deben imaginar, muy atareado, muy consultado. Así que de inmediato vamos a aprovechar su tiempo. Mi querido abogado, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muy buenos días, Carlos. Saludos. Un placer, como siempre, tenerte. Además, esto no forma parte, y se lo digo a la audiencia, de la habitual promoción que hacemos de la oficina Benme Legal, que dirige el doctor Benítez. Esto forma parte de la consultoría a un profesional del derecho migratorio sobre la situación que se está viviendo. Vamos primero a lo ocurrido ayer. Ayer fue una sesión en una audiencia en California. El juez se va a tomar unos días para emitir un fallo con relación o si es una medida cautelar o qué va a pasar con el TPS que vence en abril. ¿Qué prevés? ¿Qué te dice tu experiencia, abogado? Mira, por experiencia, indudablemente pudiera pasar cualquier cosa, pero de acuerdo a cómo vi los argumentos, el tipo de preguntas que le hacía el juez en este caso a cada una de las partes, a veces incluso la posición difícil de los abogados que representan el Departamento de Seguridad Nacional en tratar de justificar algunos aspectos que son injustificables, como por ejemplo los comentarios hechos de altos dirigentes de la administración con respecto a la comunidad, en este caso específicamente a la comunidad venezolana, pues de alguna manera tengo la sensación, tengo el presentimiento, pues que indudablemente vamos a lograr una medida que permita postergar lo que es la vigencia del TPS Venezuela, en este caso específicamente el del 2023, y en el marco de las facultades del juez también pudiera llegar a emitir algún tipo de pronunciamiento con respecto al del 2021. Pero lo más probable es que sea exclusivamente con respecto al del 2023. ¿Por qué? Porque dada la extemporaneidad del pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional, pues ahí por vía de ley, por consecuencia de ley, se produjo una extensión automática de 6 meses, aparte de que están también atacando que ya había habido durante la vigencia del gobierno anterior o la anterior administración, pues una extensión de 18 meses y que las motivaciones que están dando lugar a la terminación se basan exclusivamente en expresiones de seguridad nacional, Ujú. pero no hay una vinculación directa sobre el por qué esa seguridad nacional se vería afectada con el mantenimiento de los tepecianos que se encuentran o que hacen vida en los Estados Unidos, sobre todo porque pasan por un proceso de chequeo, de tomas de huellas biométricas, de verificación de que no hayan cometido delitos en territorio americano, por lo menos no dos misdemeanors o una felonía. Y además de eso, cuando lo contrastas, Carlos, con lo que tiene que ver con el último pronunciamiento ahora del parol humanitario, te vas a dar cuenta que en el marco del parol humanitario se habla para justificar, entre otras cosas, la terminación, aspectos como que hay una disminución en récords históricos sobre lo que son los encuentros fronterizos, incluso hablan de menos de 200 y tantos al día, cuando antes estábamos hablando de miles por día, Mm. incluso llegó a tocar el techo de los 8.000 encuentros por día, entonces no se entiende cómo hay una correlación del mantenimiento o no del TPS con que se logre por razones de seguridad nacional lo que son encuentros fronterizos a nivel de la frontera sur con Estados Unidos. Ahora bien, hay una cosa que a mí me ha preocupado de todo esto, que es el uso político que se le da a ambas visiones, bien sea a la visión de quienes respaldan la medida por parte del presidente Trump o a quienes le adversan. Y decía más temprano, Héctor, si el juez va a tomar una decisión que beneficie a los venezolanos, que es lo que queremos, nosotros lo que queremos es que lo haga basado en que tiene el sustento legal para tomar una decisión como lo hace todo juez. O si lo va a tomar en contra, que también sea por eso. Que ni un lado ni el otro se esté abrogando el triunfo de una batalla, porque estamos nosotros en el medio, y digo nosotros me refiero a los venezolanos, como una Ujú, suerte de pushing ball político, ujú. donde demócratas dicen, este gobierno dictatorial de Donald Trump y quienes respaldan, es que Donald Trump prometió, ¿me entiendes? Es decir, estar en el medio de un juego político cuando realmente lo que estamos es en el medio de una batalla legal. Mira, lo cierto es que, o sea, abstraído de cualquier aspecto de naturaleza política, como tú estás indicando, es netamente desde un punto de vista jurídico, cuando tú ves que digamos, la motivación intrínseca, no estoy hablando del presidente Trump, pero sí de algunos,
que integran indudablemente parte del equipo, está basado en establecer que los venezolanos, en términos generales, son una sociedad indeseable, para no entrar, digamos, utilizar el término de los términos o palabras o calificaciones porque se utilizaron en múltiples entrevistas. Cuando tú ves que no se siguieron los procedimientos administrativos establecidos en la ley de procedimientos administrativos, cuando tú ves que la justificación para terminar el TPS está basada en que supuestamente mejoraron las condiciones humanitarias, económicas y de salud pública en Venezuela, lo cual no entiendo de verdad cómo se llega a esa conclusión, sobre todo cuando tú ves que hay pronunciamientos de, por ejemplo, el secretario de Estado, donde abiertamente ha señalado que es un narcogobierno, que es una Así narcodictadura, es. que las Estoy condiciones X y Z. Es absolutamente de decir, acuerdo contigo. o sea, Perdón, Héctor, que te interrumpí, pero lo decía justamente en mi planteamiento inicial. ¿Cómo me vas a escribir para sustentar tu medida que en Venezuela las condiciones mejoraron y que incluso la información la has recibido del Departamento de Estado cuando, primero, es público, notorio y comunicacional que las condiciones no han mejorado? Y segundo, todos los días el Departamento de Estado, en voz del secretario de Estado, dice que Venezuela es un gobierno que amenaza la seguridad de los Estados Unidos, que tiene asentamientos iraníes, que no respeta los derechos humanos. Es decir, eso no tiene sustento legal. A eso era lo que me refería, de no darle un matiz político, sino que quienes lo introdujeron, en este caso Cristi no es, pero quienes lo introdujeron no tienen un sustento legal sólido. no, no hay un sustento legal sólido y tú ves que incluso repite el patrón cuando analizas después lo que tiene que ver con la figura del paro humanitario, porque ahora se reitera el contexto de que hay un mejoramiento de las condiciones humanitarias, o sea, implícitamente se entiende, porque los dos elementos para terminarlo es que no existan condiciones humanitarias que lo justifiquen y que vaya además en contra de lo que sería el interés público de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que se justifica la terminación anticipada de lo que es digamos, el estatus, por decirlo de alguna manera, del parol que tenían ya muchas personas hasta el momento de su expiración natural, te vas a dar cuenta que ahora de alguna manera hablan también de que existen mejores condiciones humanitarias nuevamente en Venezuela, en Haití, en Nicaragua y en Cuba. O sea, honestamente, no sé cómo se compadece, cómo tú logras introducir ese argumento cuando ves que todos los reportes del Departamento de Estado, cuando tú ves que todos los pronunciamientos del Departamento de Estado, cuando tú ves que incluso el mismo presidente Trump constantemente ha señalado abiertamente, digamos, las contradicciones y el incumplimiento del régimen de Venezuela para poder llevar adelante, digamos, una transición adecuada, precisamente porque lo califica de narcodictadura, etcétera, etcétera. O sea, no entiendo cómo se compadece el mejoramiento de todas esas condiciones para justificar la terminación de un TPS y de un paro humanitario. Ya entraste al segundo tema que te quería tocar, y es el tema del paro humanitario. El tema del paro humanitario, según tu criterio, también va a terminar en las Cortes. Es que va a terminar en las Cortes innecesariamente, porque de hecho yo veo que es hasta un acto de torpeza haber de alguna manera generado una terminación anticipada, Carlos, del estatus por vía de parol. ¿Por qué? Porque una de las motivaciones principales para hacerlo de forma anticipada es para que los beneficiarios del parol no puedan llegar a los 2 años de estadía en los Estados Unidos y que por ende sean sujetos a un procedimiento de deportación expedita, es decir, sin necesidad de ver a un juez. ¿Qué pasa? Uno de los elementos que excluye la aplicación de la deportación expedita es que tu entrada haya sido legal, que haya sido con admisión o que haya sido por vía de parol. Y todas estas personas ingresaron a territorio americano por vía de parol. Por ende, no deben estar sujetos a un proceso de deportación expedita. Entonces, dentro del mismo instrumento ya hay una contradicción jurídica evidente en cuál es la intencionalidad, el por qué tú estás terminando anticipadamente la figura del parol. Déjalo sencillamente fenecer, que ni la administración anterior, que ya había manifestado que no lo iba a extender, ni la nueva administración lo iban a continuar, ya las personas que tenían parol. La inmensa mayoría de esos 532.000, 536.000 personas todavía beneficiarias de parol estaban a punto en los próximos meses ya de expirarles esa condición. Te voy a Entonces, interrumpir ahí, porque yo creo que estamos absolutamente coincidentes en los pensamientos y me dicen que ya te tengo que despedir. Es decir, si esta administración, en vez de erradicar el parol, dice, bueno, ellos tienen el registro de cuándo se vencen los parol. claro. La mayoría ya se están venciendo. Son muy pocos los que les quedan todavía 16 meses, 14, 12 meses. Solos iban a quitarse, si es que para ellos es un problema, solo se les iba a acabar el problema porque iban a terminar
probablemente muchos que tienen parol buscarían un ajuste de estatus, bien sea porque pidan una visa, porque pidan cualquier otra herramienta, y otros Ujú. tendrían que regresarse voluntariamente para no perder la oportunidad de volver a entrar a los Estados Unidos. Correcto, correcto. Así mismo es, Carlos. Entonces, por eso es que lo califico en cierto modo, como una torpeza, porque tú estás creando más bien el escenario por el posible daño que vas a causar de Mm. manera indirecta, colocando personas que no son calificables para un proceso de deportación expedita. Estás ya indicando anticipadamente que pretendes colocarlos en un proceso de deportación expedita. Y ese eventual o posible daño del futuro abre las puertas a acciones o demandas judiciales que, en lugar de lograr que se termine anticipadamente, más bien puedan prolongarlo en el tiempo durante muchísimo más del que tenían previsto por ley. En dos platos. Lo que quiere decirnos el doctor Benítez, mis queridos amigos, si a alguien se le vencía el parol en el próximo mes de junio, es decir, le quedaban 3 meses de parol, ahora si va a la corte probablemente se quede 18 meses más. Es correcto. Sin ninguna necesidad, si lo que se quería era evitar eso en teoría. Bien, estaremos bien pendientes, Héctor, porque esto no está estático, esto se está moviendo. Vamos a ver Ujú. cuántos días se tomó el juez Chan, creo que es el apellido del magistrado Edward que Chan. está, es Ujú. exactamente, que está a cargo de esto. Y volveremos a consultarte de cualquier manera tu habitual segmento en este programa en el día viernes. Si antes ocurre algo, antes volveremos a consultar tu opinión. Claro que sí, con todo gusto, Carlos. Que me le vaya muy Muchísimas bien. Feliz gracias. día a todos. Y que sea leve, porque estoy seguro que está siendo usted llamado y consultado por una playa de medios de todos lados. Un gran abrazo, mi querido Héctor. Igual, hasta luego, que te vaya muy bien. Amigos, el Chao. doctor Héctor Benítez, él es el CEO de la firma jurídica Benme Legal, haciendo una aclaratoria sobre lo que ocurrió ayer en la Corte y hacia dónde puede ir, y de lo que puede ocurrir con el tema del parol humanitario. Y tiene una razón absolutamente de peso y que es rigurosamente cierta. Si quien tomó la decisión, y le digo al presidente Trump, porque le digo, presidente, vamos a acabar con esto, pues lo metió en un berenjenal, porque esto va a la Corte, y si a alguien se le vencía el parol el próximo mes, a lo mejor ahora se queda en stand-by hasta que la Corte decida y ya no se va. Si lo que quiere es que se vaya. Entonces, aquí se han tomado medidas desde el punto de vista político de un lado y de otro que han terminado por perjudicar a quienes están en el medio. Los beneficiarios o víctimas de estas medidas.